¿Quién fue realmente el hombre que la historia conoce como Jesús? Para saberlo, tenemos que hacer una especie de excavación arqueológica, quitando casi 2000 años de capas y capas de interpretación que han ido ocultando su verdadera identidad. Así que, bueno, vamos a profundizar en esto. Miren, esta cita de Garber y Hanson da justo en el clavo. La figura histórica ha sido como que arrancada de su contexto original. Para muchísima gente es casi imposible ver al judío que vino antes de la fe que se fundó en su nombre. ¿Por qué? Porque el velo de la teología que vino después es muy denso. Nuestro plan con este análisis es justamente ese, excavar a través de todas esas capas de helenización, de latinidad, de dogma, para encontrar al Yeshua del primer siglo, un judío devoto que vivía en el mundo tan vibrante y complejo del Segundo Templo. Bien, la primera capa que tenemos que quitar es lingüística y filosófica. El viaje del mensaje mesiánico desde Jerusalén hasta el mundo greco-romano no fue solo una traducción, fue una transculturación, y eso alteró de raíz cómo se le percibía. Un simple cambio de nombre. Uno pensaría que no es para tanto, pero puede tener consecuencias enormes. El nombre original, Yeshua, que es una forma corta de Yehoshua, significa es salvación, o sea, una frase con un peso profético tremendo. Pero, al pasarlo al griego, un idioma que no tiene el sonido she y que además necesita terminaciones masculinas específicas, Yeshua se convirtió en Jesús. Para alguien que hablaba griego, el nombre perdió por completo su significado hebreo. Pero el cambio fue mucho más allá del nombre. Representaba el choque de dos mundos. El pensamiento hebreo es concreto, se centra en la acción. En cambio, el pensamiento griego es abstracto, se enfoca en la esencia, en dualismos como espíritu contra materia o gracia contra ley, y esta nueva forma de pensar empezó a reinterpretar la Torá, viéndola como algo carnal en oposición a un evangelio que era espiritual. Bueno, dejemos por un momento la influencia griega y vayamos al hombre en sí. Para entender al Yeshua histórico hay que ponerlo en su contexto, un judío del siglo I que nació, vivió y murió bajo los mandatos de la Torá. Sus propias palabras son la clave de todo. Cumplir en el contexto semítico no significa terminar o anular como podríamos pensar. Significa darle el significado correcto, llevarlo a su plenitud. O sea, lejos de oponerse a la Torá, él se posicionó como su intérprete definitivo, mostrando la intención más profunda de los mandamientos. Y ojo, que esto no es una afirmación teórica. La evidencia es contundente. Desde su circuncisión a los 8 días, pasando por seguir las leyes de comida del kashrut, usar los flecos o tzitzit en su ropa, hasta ir a las fiestas sagradas en Jerusalén, su vida entera fue un testimonio de su adhesión a los mandamientos de la Torá. Todo su mundo giraba en torno a ella. Y aquí viene algo fundamental. Este estilo de vida no se acabó con él. Sus seguidores más cercanos, el núcleo original de todo el movimiento, siguieron orando en el templo, celebrando las fiestas y viviendo como judíos devotos. Esto nos demuestra que la intención original no era una ruptura, sino una continuación dentro del judaísmo. Esto nos lleva directamente a la primera comunidad de seguidores. Vamos a ver cómo se construyó todo sobre este fundamento. Históricamente, a ellos se les conoció como los nazarenos. ¿Y quiénes eran exactamente? Bueno, los nazarenos, o notzrim en hebreo, eran judíos que creían que Yeshua era el Mesías prometido a Israel, pero, y esto es clave, lo hacían sin abandonar su identidad. Seguían con la observancia estricta de la Torá y de todas las costumbres judías. Ellos eran el puente viviente entre la vida de Yeshua y el movimiento que apenas comenzaba. Este testimonio de Epifanio, un padre de la iglesia del siglo IV, es increíblemente revelador. Él los ve como un grupo aparte. No eran exactamente los judíos de la norma, pero definitivamente no eran como los cristianos gentiles. ¿Y cuál era la razón? Su lealtad inquebrantable a la ley, la circuncisión, el Shabbat y todo lo demás. O sea, en resumen, su identidad era única. Aceptaban a Yeshua, usaban las escrituras hebreas y también los nuevos escritos, pero su rasgo más distintivo, lo que los separaba del cristianismo gentil que estaba surgiendo, era su continua fidelidad a la Torá. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este grupo original, los guardianes de la ley, se convirtió en casi una nota al pie de página en la historia? Pues aquí es donde vemos la gran división, la bifurcación. La historia se fue dando en etapas clave. Primero, la expansión al mundo de habla griega.
Luego, un golpe devastador en el año 135, cuando el emperador Adriano expulsó a todos los judíos, incluyendo a los nazarenos, de Jerusalén. Esto separó físicamente al movimiento de su centro. Y finalmente, el Concilio de Nicea en el 325, que consolidó una teología ya helenizada y cortó los lazos institucionales, como por ejemplo, cambiar la fecha de la Pascua para que no coincidiera con el Pesaj judío. El resultado fue que el movimiento original, el fiel a la Torá, quedó marginado y con el tiempo hasta lo etiquetaron de herético. Una nueva identidad cristiana, ya divorciada de sus raíces hebreas y mucho más compatible con el Imperio Romano, se convirtió en la corriente dominante que terminaría dándole forma a la civilización occidental. Todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Al quitar estas capas de historia y de teología para redescubrir la identidad judía de Yeshua y de sus primeros seguidores, ¿cómo cambia nuestra comprensión de los textos, de la historia y de la fe misma? Es una pregunta que resuena a través de los siglos.